Bien, vamos a iniciar la revisión del cuestionario correspondiente a los capítulos 3 y 4 de la primera parte del texto de Metafísica. La primera pregunta decía: explica en palabras propias la diferencia en la concepción del paso del ser al no ser entre Parménides y Aristóteles. Tomando en consideración dos citas textuales, podemos notar que por una parte los autores indican que Parménides, con su rígida concepción del ser, único e inmutable, no pudo explicar la realidad del cambio, relegándola al ámbito de la apariencia. El ser es y el no ser no es. En consecuencia, es imposible el tránsito de uno a otro. Es decir, Parménides, al decidir investigar al ser, dejó de lado el problema del movimiento. Aristóteles, en cambio, entendió que el movimiento no es una novedad absoluta, un paso del no ser al ser, sino el devenir de un sujeto desde un estado a otro. Esto quiere decir que un sujeto, permaneciendo el mismo, puede recibir o puede cambiar, puede recibir cambios o puede cambiar. A eso se va a referir más adelante con el término de accidente. La segunda pregunta decía: explica lo que entiendes por la afirmación. La capacidad de tener una perfección recibe el nombre de potencia. Utiliza un ejemplo. Bien, entonces aquí vamos a tomar en consideración hipotéticamente el de una persona que está sentada. Entonces, en acto está sentado. Ahora tiene, en relación a estar sentado, diversas potencialidades, es decir, de ponerse de pie, de saltar o de correr, como en este caso. Para esta ocasión vamos a tomar en consideración la potencia de estar corriendo. Entonces, en potencia está corriendo, aunque en acto está sentado. Cuando la persona se pone de pie y empieza a correr, va a pasar de estar en la potencia de correr a estar corriendo efectivamente. Entonces, a eso se refiere, por una parte, la noción de que la potencia es esa capacidad de recibir una perfección, es decir, algo que estaba en la posibilidad de ser real, efectivamente se hace real. Entonces la persona en acto está sentada, simultáneamente tiene multiplicidad de potencias, como lo decíamos, entre ellas la de estar corriendo. Cuando la potencia de correr se actualiza, tenemos como resultado la persona corriendo en acto. Se ha perfeccionado la potencia. También podríamos tomar en consideración una otra situación, por ejemplo, el de una persona que está descansando y está en potencia de estar escribiendo. Entonces, el pasar de manera similar que en el anterior caso, de la potencia de estar escribiendo a estar escribiendo en acto, es perfeccionar, pero en este caso hemos utilizado la capacidad de escribir, que es una potencia que, digamos así, le corresponde especialmente a los seres humanos, ¿no? Y así podríamos empezar a indicar que aquellas realizaciones o aquellas actualizaciones de las potencias que tienen que ver con la esencia de un ente son especialmente a la que se refiere la noción de perfeccionamiento cuando se actualizan estas potencias. Número 3 dice: ¿por qué los autores dicen que acto no se puede definir? Tomando en consideración lo que dice el texto, dice: el movimiento se explica como la actualización de la potencia, el tránsito de ser algo en potencia a hacerlo en acto. Si no se puede decir mucho más en relación al acto que mostrarlo, ¿no? Entonces, cuando algo está en potencia, requiere ser explicado. Si alguien está callado, nosotros tenemos que explicar que está en la potencia de estar hablando. Pero si la persona en acto está hablando, no tenemos más que evidenciar lo que en el momento esté sucediendo para indicar eso es en acto. Entonces, lo actual, digamos que no se necesita entender, sino evidenciarlo mediante la percepción sensible en este caso. La número 4 dice: utilizando ejemplo, expon tu concepción de la diferencia entre potencia activa y potencia pasiva. Bien, la potencia pasiva o capacidad de recibir
a la que corresponde el acto primero, llamado también entitativo o quiesciente, mientras que la potencia activa o capacidad de obrar, cuyo acto se denomina acto segundo, acción u operación. Bien, eso es lo que dice el texto, pero ahora veamos algunos ejemplos. En el primer cuadro que tenemos a mano izquierda, en la parte superior, la florista, en este caso, tiene la potencia activa ¿de qué? De hacer arreglos florales, mientras que las flores están en potencia pasiva, en este caso, de ser arregladas. Es decir, hay regularmente esta relación o conexión entre la potencia activa que tiene un ente y la potencia pasiva que tiene otro ente. En el segundo caso, la dentista tiene la potencia activa de hacer un tratamiento dental, mientras que el paciente está en potencia pasiva, en este caso, de ser tratado dentalmente. Al lado derecho tenemos que el estudiante tiene la potencia activa de leer para aprender, mientras que los libros están en potencia pasiva de ser leídos, es decir, de recibir la acción que va a hacer un otro ente. Y finalmente, para la ejemplificación, tenemos que el cocinero tiene la potencia activa de preparar comidas, mientras que los ingredientes están en la potencia pasiva de ser preparados como alimentos. Esto nos daría algunas luces más acerca de la diferencia entre potencia activa y potencia pasiva. En el número 5 en tus palabras indica cuáles son los 4 rasgos que completan la noción de esencia. Digamos que la noción de esencia puede estar o acentuada o atenuada según la intención que tengamos cuando hacemos referencia a ella. Entonces tenemos aquí los 4 incisos en los cuales se indica cuáles son las posibilidades de acentuar algún rasgo de la esencia. El primero dice, en cuanto a principio de operaciones, la esencia se llama naturaleza. Entonces, en muchos casos se podrá utilizar la palabra naturaleza para hacer referencia a la esencia, sin que estemos haciendo referencia a otra noción, sino a la esencia, pero enfocándonos en uno de sus rasgos, que en este caso será potencia de operaciones. El B dice, en cuanto a la esencia se significa por la definición, recibe el nombre de equidad, que hace referencia a lo característico de un ente o de un tipo de ente. La esencia, que en cuanto es conocida se torna referible a muchos individuos, es denominada universal. En algunos casos se hablará de esencia universal o se hablará también de una esencia segunda universal. Hay diferentes maneras de utilizar el término y en algunos casos se denomina simplemente universal. Por fin, el término esencia, aunque puede ser utilizado en cualquiera de las acepciones anteriores, acentúa su relación con el acto de ser, indicando el principio en el que se recibe el ser de un ente. Son los 4 rasgos que se pueden tomar en consideración para acentuar la noción de esencia. La número 6 dice, explica cómo se entiende que la esencia implica a la materia y la forma. Utiliza un ejemplo. En el texto tenemos la siguiente afirmación: los dos elementos constitutivos de la esencia, materia y forma, se relacionan entre sí como la potencia y el acto. Entonces vamos a hacer esa comparación entre materia y forma y potencia y acto. Entonces, en el primer cuadro a la izquierda tenemos que todos los entes sin excepción, y aquí vamos a imaginarnos que el gráfico está representando a Douglas, el estudiante del curso, para hacer referencia que se trata de un ente realmente existente. De eso se trata, es decir, los conceptos no tienen materia y forma, pero los entes sí, ¿no? Cada una de las personas, cada uno de los estudiantes, cada uno de los árboles que nosotros podamos ver en la calle, etcétera, 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 tienen materia y forma, o materia y esencia, que da lo mismo. De los entes no se puede separar, de los que hemos mencionado, por ejemplo, no podríamos separar la materia y la forma. A Douglas no le podríamos quitar la forma y que siga siendo la materia el mismo Douglas. Es decir, cuando se constituye un ente, se unen de una manera indisociable la materia y la forma. A eso se refiere. En ese mismo sentido, entonces, por analogía, vamos a entender que
el acto no puede estar separado de la potencia, es decir, cuando una persona está en acto, al mismo tiempo está en potencia. Y como lo decíamos en una de las primeras preguntas, tiene multiplicidad de potencias, es decir, multiplicidad de posibilidades de actos de ser. Y eso está presente simultáneamente en cada uno de los entes. No es separable entonces la potencia del acto, sino que alguien por estar en acto también necesariamente está en potencia. La número 7 dice en qué consiste la unidad metafísica de la esencia. Y en el texto lo que tenemos es la unión de la potencia con su acto correspondiente constituye una unidad metafísica, la unión de la potencia con su acto. Entonces, esta unidad metafísica del acto con la potencia, como lo veíamos en el gráfico anterior, es también la unidad metafísica de la unión entre materia y forma. Entonces podríamos referirnos indistintamente a que la unión metafísica se refiere a la unión de la materia y la forma, o por otra parte del acto y la potencia, porque en ninguno de los dos casos es separable o la potencia del acto o la forma de la materia. Finalmente, en la pregunta número 8 dice, explica por qué no es posible considerar la posibilidad de entes que sean solamente materiales, pero sí el que existan entes puramente formales. Lo que tenemos en el texto es la prioridad de la forma sobre la materia en cuanto principio nescendi, explica que puede haber algún tipo de formas que subsistan sin materia, sustancias espirituales por ejemplo, mientras que ninguna materia puede darse independientemente de una forma sustancial. La materia es por la forma, no la forma por la materia. Bien, entonces para ejemplificar nosotros podríamos hacer referencia a la materia, que vamos a notar que siempre tiene una forma sin importar la materia a la que se haga referencia. Por ejemplo, si vamos de lo macro a lo micro, podríamos tener la materia en forma de galaxia, que es, digamos así, las formaciones más grandes que se conocen constituyendo al universo. O podríamos tener a la materia en forma de un sistema solar, o a la materia con forma de tierra, en este caso nuestro planeta. O en nuestro planeta podríamos ver a la materia con forma de árbol, con forma de aire, con forma de césped. O si vamos todavía hacia algo más pequeño, si es que se trata de seres vivos, lo que vamos a encontrar es que la materia tiene forma de células, por ejemplo, ¿no? Si vamos a algo más pequeño todavía, vamos a encontrarnos con las moléculas que están formadas por la unión de distintos átomos. Aquí tenemos una molécula de agua que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? el H2O. Pero todavía podemos ir a un nivel todavía más pequeño, el del átomo, para no ir más allá, y vamos a ver que la materia, incluso en este caso, tiene una forma. ¿Qué forma tiene la materia aquí? Tiene forma de átomo, forma de molécula, forma de célula, forma de árbol, forma de césped, forma de aire, forma de tierra, forma de sistema solar o forma de galaxia. La materia en cualquiera de los casos tiene una forma. Bien, con eso concluimos entonces la revisión de este cuestionario. Muchas gracias por su atención.